Esa es la presentación. Buenos días para todos, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ok. Como les comentaba Jimena, pues yo me encuentro en la ciudad de Bogotá, yo soy la jefe del área de microbiología del laboratorio Siegfried. Laboratorio Siegfried es un laboratorio nacional, pero con inversión extranjera argentina. Nuestro principal producto de venta libre es el Noxpirin. Entonces, para cuando escuchen la propaganda, ya saben que el laboratorio es el que lo fabrica. Nosotros somos los fabricantes de esa parte de línea de venta libre. Entonces, pues aceptando la invitación que me hizo muy amablemente Jimena, pues vamos a hablar un poquito sobre normatividad. Yo sí voy a hablar un poco más sobre la parte de legislación, entidades que nos rigen a nosotros como industria, decretos que tanto en cosmética como en farma nos rigen para cumplir de alguna forma esa exigencia que nos hacen. Entonces, primero que todo, pues es entender con la siguiente qué es normatividad. Normatividad es un conjunto de leyes, reglamentos que nos establecen a nosotros cómo hacer las cosas, cómo debemos realizarla de la mejor forma y en industria farma con mayor razón garantizar la inocuidad y la calidad como tal de los medicamentos. Eso lo puede establecer un organismo privado o un organismo estatal. Más adelante iremos desglosando cómo se va manejando esas normas y ese establecimiento de reglas que nos establecen a nosotros tanto en la industria cosmética como farma. La siguiente, por favor. Una norma, principalmente cuando ustedes vayan a mirar esa parte legislativa, trae ciertos componentes que le permitan a uno entender y desarrollar qué es lo que está en la norma. Primero que todo está qué tipo de documento es. Hay diferentes tipos de documentos que se generan a nivel normativo, cuándo se generó y a partir de cuándo empieza a regir. Eso para la industria farmacéutica pues es muy importante saber a partir de cuándo empiezan las normas, los decretos, las actas, las circulares a regir y qué tiempo de vigencia como tal se establece. También tiene un objeto que es como la finalidad de lo que sale establecido en la norma, el ámbito de aplicación, a quién va dirigido, como cualquier documento, tiene que ir, establecido para qué sector va, unas definiciones claras desde qué es un producto, qué es un lote, dependiendo de la norma, qué es una no conformidad, qué es un personal, cómo lo clasifica de acuerdo a eso para uno poder entender la parte de la norma. Y ya en el desarrollo de la norma encontramos nosotros los diferentes capítulos principales que se desarrollan, artículos en donde establecen cada uno de los puntos a tratar, parágrafos que son aclaraciones adicionales al artículo o anexos adicionales. Entonces, cuando uno tenga una norma para la industria, debe entender y saber cómo poderla interpretar teniendo estos parámetros. Entonces le dicen a uno, encuentran el artículo tal o el parágrafo tal o rige, rige a partir de septiembre de este año o rige 30 meses después de, le permite a uno entender fácilmente el manejo normativo que se tiene establecido. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, hay diferentes tipos de normas. Todas, lógicamente, tienen que ser aplicables. Encontramos códigos, estatutos, como normal, un código del trabajo en donde establecen horas de trabajo, los elementos de protección personal, un estatuto tributario, el manejo de impuestos, leyes como se presentaron con la situación de pandemia con el COVID-19, decretos que salen para normas de alimentos, de fármacos, las resoluciones, digamos, esta que estoy mencionando es cuánto hay que pagarle al INVIMA por cada uno de los trámites que se hacen. Todos esos salen y los establecen para tener una certeza, como cualquier documento, ya sea interno o estos que son a nivel nacional, para poder
tener esa trazabilidad, desde cuándo rige, desde cuándo son circulares, actas, todo eso a nivel nacional e internacional son los que nos permiten a nosotros podernos regir y poder tomar decisiones y saber qué acatamos o cómo lo acatamos de acuerdo a para dar un cumplimiento. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera, uno se puede ir o por decretos o por resoluciones o por normas más altas para poder cumplir de alguna forma esa normatividad en la parte de industria farma o industria cosmética. Siguiente, por favor. Entonces, para entender un poco a nivel de cómo va esa categorización en la parte de normatividad, encontramos primero como base la FDA, la OMS, que establece unos informes, y a nivel nacional tenemos el INVIMA. Entonces, la base, la de la FDA, para poder establecer ciertas normas, ciertas leyes, ciertos parámetros. De ahí sale la Organización Mundial de la Salud, que lógicamente en esta parte de pandemia tuvo bastante actividad, pero a nivel de industria ellos sacan otros tipos de documentos que más adelante veremos para poder dar ciertas pautas y ciertos manejos. Y de ahí viene el INVIMA, que se acoge a muchos de esos establecimientos dados por la Organización Mundial de la Salud para poder empezar a hacer una exigencia nacional. Y como último, pues estarían las empresas, que son las que establecen y dicen con qué norma les atañe o qué norma les rige, dependiendo de su sector, de su forma de trabajo, para dar cumplimiento a esa normatividad. Entonces, como les mencionaba, la FDA es la administradora de alimentos y medicamentos a nivel estadounidense, en donde busca que proteger la salud pública dirigido a diferentes productos. Entonces, principalmente, pues nosotros por estar en el sector de alimentos nos regimos mucho en lo que establezca la FDA en cuanto a la parte de medicamentos para protección de consumidor y de salud pública en general. Lo maneja simplemente a veterinarios, vacunas, a dispositivos médicos. Entonces, dispositivos médicos son todas esas cánulas, agujas, todo. Las vacunas que se utilizaron, digamos, para el COVID, producto veterinario igual ya sea inyectable o sea aplicado para la parte de mascotas y pues en la línea humana. La OMS es un organismo unido a la ONU que pretende prevenir y manejar la promoción de la salud a nivel mundial. Entonces, la Organización Mundial de la Salud es ayudar a que la salud de la población esté en mejores condiciones, dar accesos a vacunas, accesos a posibilidades de control de enfermedades, todo eso. Entonces, la Organización Mundial de la Salud está conformada por un comité de expertos, dependiendo del área, para establecer ciertas normas y ciertas directrices para que los países las acojan y den cumplimiento a esa salud pública. Entonces, ese comité de expertos se reúne y establece ciertas normas para la fabricación de medicamentos. Entonces ellos sacan un informe y dicen, para la fabricación de un medicamento no estéril se debe cumplir ciertos parámetros. Más adelante los veremos. Para la fabricación de productos estériles debe tener ciertas condiciones. Entonces con eso uno empieza a establecer y esos son lo que ellos llaman informes. Ya vamos en el informe 45, que es para estériles. Para no estériles estaba rigiéndose el 32, pero ya vamos en el informe 37 para poder establecer y decir qué es lo que debe tener la industria farmacéutica para cumplir ciertas normatividades. Colombia hace parte de esa Organización Mundial de la Salud, es miembro activo, entonces ellos tienen un representante del país por parte del ministerio, acompaña esas reuniones y dice, para Colombia no es conveniente que ustedes traigan tal tecnología porque no la podemos comprar.
Entonces ellos tienen voz y voto y dicen, sí, sí lo podemos cumplir o deberíamos evaluarlo de cierta forma, deberíamos manejarlo diferente para nosotros poder entender y poder cumplir esa normatividad que ustedes establecen. Entonces Colombia ahí hace parte de eso y lo hace lamentablemente desde el 2020. Esta OMS lógicamente está creada desde 1948, pero pues lógicamente Colombia, por ser algo de tercermundista, ingresó un poco tarde, pero ya por lo menos hacemos parte de ese comité y podemos decir, podemos cumplir o no podemos cumplir. Mal que bien, Colombia se ha convertido en un país de bastante manejo a nivel industrial. Se ha vuelto como un referente por ubicación geográfica para muchas cosas. Entonces se está buscando mucha parte de inversión acá. Entonces se está teniendo un poco más de voz y voto para decir si lo podemos cumplir, no lo podemos cumplir. Un manejo de inversión extranjera también está ingresando a Colombia. Entonces eso nos ha ayudado que de alguna forma podamos potencializar y poder mejorar de alguna forma todo nuestro desarrollo a nivel industrial. No solo en la parte de farma, sino también algo de alimentos. Como ustedes ven, está ingresando o se están adquiriendo por otras empresas una inversión que nos permite a nosotros volvernos un poco más a nivel industrial, más tecnificados y no de actividades como tan artesanales como al comienzo. También en normatividad, nosotros en la industria farma empezamos con la FDA, pero pues la vemos muy lejos. Está la Organización Mundial de la Salud, que también pues ya somos miembros, pero todavía estamos ahí incursionando. También manejamos en normatividad las ISO y las farmacopeas, que era lo que les comentaba anteriormente Carlos. Nosotros en la industria farmacéutica utilizamos muchos de estos estándares internacionales para podernos regir y poder cumplir fácilmente normas que nos puedan exigir en exportación en otros países. Entonces yo ya estoy regida por la ISO, yo ya cumplo una farmacopea, yo ya cumplo. Entonces ya cuando me vaya a presentar a otro país a una exportación y no decir, no, yo todavía manejo a nivel interno esta norma. Dice, no, pero es que esa norma no incluye a nivel internacional, no está llegando a un alcance completo para poder cumplir. Entonces ya Colombia está adquiriendo y está manejando ya un poco de normatividad extranjera para fácilmente después en exportaciones cumplir todas esas normas. Y esas normas, digamos, están la ISO, que la ISO es toda una norma establecida para decir, primer punto, debe tomar la caja de tal forma. Segundo punto, debe programar tal. Entonces se vuelve un poco más específico a cómo hacer las cosas. Entonces, digamos, para la parte de farma, tenemos la 14644 que nos establece para la parte de ambientes, que se las mencionaba Carlos, como parte de evaluación y de parámetros y de controles y de estándares para las industrias farmacéuticas en cuanto a las condiciones ambientales de ventilación mecánica, qué condiciones debe dar, qué tanto nos es permitido con partículas viables, con microorganismos, para nosotros poderlo trabajar. Con aire comprimido tenemos la 8573, en donde te dice la metodología de trabajo es mejor no hacer la exposición de la cajita a las 4 horas, sino ya busque un método un poco más específico que les permita mayor recuperación, y la recuperación es de tanto e incube de tal forma. Entonces, si uno empieza a regirse por esas normas, empieza a hacerlo de alguna forma más exigente a nivel de industria, entonces ya da uno cumplimiento a muchas cosas, empieza uno a mejorar sus procesos, empieza a volverse uno un poco más cuidadoso en sus formas de trabajar. Ahí está la ISO para medios de cultivo, es decir, ya en microbiología hay una ISO en donde te dice qué debes hacer, qué debes evaluar cuando vayas a trabajar un medio de cultivo, qué deberías evaluar. Entonces,
Ya con eso, desde esta materia prima que es tan importante para microbiología, que es la preparación de un medio de cultivo, que para muchos todavía eso es una gelatina, pero para nosotros el entender que un medio de cultivo bien elaborado, bien manejado, pues nos va a permitir a nosotros obtener los resultados que tenemos. Entonces ya tenemos una normatividad a nivel internacional, no más para medios de cultivo. Entonces uno encuentra esas ISO, ya a nivel de calidad la ISO 9000, la parte ambiental la 14000, seguridad y salud en el trabajo la 18000, ya para industrias farmacéuticas son un poco más específicas, que son algunas de las que les menciono acá. Entonces uno empieza a volverse por normas mucho más estrictos en las industrias. Y para la parte de laboratorios maneja uno mucho lo que son las farmacopeas. Como les decía Carlos, que es casi la Biblia de la industria, sí, realmente es en esas farmacopeas están muchas de las metodologías, las técnicas, las formas de trabajar para uno hacer algún tipo de recuperación. Él les mencionaba, nosotros no tenemos farmacopea colombiana, nos regimos mucho por la americana, pero pues lógicamente la americana es aceptada en cualquier lado. Entonces, en esa farmacopea encuentra uno de todo, desde cómo poder manejar el tratamiento del sistema de agua, qué debería tener, si debe tener filtros, si debe tener una ósmosis, si debe tener una ultravioleta, qué debe evaluarle al agua, qué debe evaluarle a una materia prima, qué debe evaluar en la parte de microbiología. Hay un capítulo de buenas prácticas de laboratorio microbiológico en la farmacopea americana. Entonces, por eso les digo, si uno empieza a conocer esas normas, empieza a cumplirlas, empieza a darles de alguna forma el manejo adecuado, ya uno va con la garantía y la certeza de estoy trabajando bien y de alguna forma en cualquier lado como yo esté trabajando, me lo aceptan. Digamos, nosotros en el laboratorio decimos, nosotros nos guiamos por la farmacopea americana USP para la detección de bacterias. Entonces, yo manejo los mismos medios de cultivo, la temperatura que me dice, el tiempo que me dice, y si yo le presento esa metodología a Perú, pero me dice, lo maneja por la metodología farmacopea americana, sí, la USP, listo, no le pongo problema a su método. Pero no, es que yo le cambio porque es que no puedo hacer, el medio no me funciona. Entonces demuéstreme que el medio que ahora está trabajando le va a funcionar, si usted le adiciona a cada componente individual que le va a recuperar el microorganismo. Entonces esas partes de uno tratar de manejar normatividad internacional y de la mejor forma, ya va uno con mucha garantía en formas de trabajo y en resultados que está generando. La tenemos también la europea, la británica, la argentina, la mexicana, pero pues son muy poco conocidas, por lo que les digo que cada uno de alguna forma empieza, si se vuelve muy específico, de alguna forma después no puede cumplir a nivel internacional. Entonces las principales, las que uno maneja es la americana, la europea y la británica. Pero pues hay metodologías que en algunas, entre ellas varía, pero pues no es la gran diferencia que existe entre ellas. Entonces para nosotros es muy importante tener esas ISO, manejarlas por farmacopea, para que después ya a nivel nacional, que tenemos nosotros como ente normativo y ente regulador, tenemos nosotros al INVIMA. El INVIMA es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Es manejado por el Ministerio de Salud, pero de alguna forma es autónomo en sus decisiones, en su dirección, en su forma de trabajo, en los lineamientos que establece, en la subdirección. Para nosotros, pues estamos contemplados en la subdirección de alimentos. Y de ahí se rigen ciertas normas y salen ciertas condiciones. Entonces, ¿qué establece como tal el INVIMA? Ciertos parámetros y ciertas formas adecuadas de cómo trabajar. Es un ente de referencia para todo Colombia. Él establece las normas a nivel nacional.
y dice así deben ser las cosas, así las debemos cumplir. Tiene subdivisiones en las principales ciudades. Y lo que mencionamos es que él hace seguimientos, vigilancias y controles de la parte de medicamentos, alimentos, cosméticos, bebidas, dispositivos, material biológico. Ya se está metiendo con la parte de homeopáticos, porque antes eran industrias que de alguna forma seguían trabajando muy libres y yo le echo la gotica y le adiciono, pero no había un control ni un ente que regulara ni dijera usted tiene que tener ciertas condiciones para poder fabricar esos productos. Ya no lo puede ser tan abierto en su casa, usted debe tener un control, una forma de trabajo adecuada, darle un rótulo, ya no sacar el producto, mire, aquí en la calle encuentra usted la cremita que le hace el milagro. Eso ya lo está rigiendo el INVIMA y no dice, entonces tiene que, si la está fabricando, garantice que funciona y manéjelo de la mejor forma y fabríquelo garantizando ciertas condiciones. Entonces, a nivel nacional, nuestro ente normativo y regulador en esa parte es el INVIMA. El INVIMA ha hecho un trabajo muy fuerte y ha tratado de volverse no solamente un ente regulador a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Es decir, si va una persona del INVIMA a auditar una planta farmacéutica en Argentina, el INVIMA da certificaciones a nivel latinoamericano. Si va a una planta de Perú, puede hacerlo. Entonces el INVIMA se ha vuelto también hasta un referente latinoamericano con respecto a las normas y a las formas de trabajo que él tiene como autoridad para establecer esa parte sanitaria, esa parte de salud, esa parte de restricciones y de normativas generales que él maneja. Entonces, por eso ahí dice que ya se ha hecho como autoridad nacional en América Latina y está certificado con ISO 9000. Entonces ya le da uno un respaldo adicional referente a la forma de trabajo y a las exigencias que como ellos, como ente a nosotros de industria, nos está dando. Como vemos, entonces las principales funciones que tiene es inspeccionar. El INVIMA tiene la potestad de poder ir a droguerías, laboratorios, puntos de distribución, pedir medicamentos, darle evaluación a eso. Entonces dice yo, en un alimento también puede coger muestras aleatorias y mandarlas a analizar en sus propios laboratorios y confirmar que realmente lo que dice la etiqueta o la concentración que dice que viene en un medicamento es, el INVIMA hace eso. Entonces, pues dice controlar a los establecimientos productores y comercializadores de estos productos. Entonces, no solamente basta el que lo fabrica, sino en dónde se comercializa. Si en la droguería el medicamento dice que se tiene que almacenar a 30 grados, a una condición, no sé qué, el INVIMA, la droguería, va y confirma que realmente el medicamento se siga manteniendo en esas condiciones. No solamente yo ya salvé mi responsabilidad cuando lo entregué a la droguería y se lo vendí, sino que yo también debo garantizar que esas condiciones de mi producto se sigan manteniendo hasta el final. Ya hasta el consumidor sí es muy difícil porque lógicamente cada uno puede manejarlo, pero por lo menos hasta el punto de distribución yo debo garantizar de alguna forma que mi producto mantiene las condiciones. Una de las funciones principales y lo que más se maneja es que certifican a los laboratorios en las condiciones de fabricación, comercialización para la parte de todas las buenas prácticas de manufactura. Es decir, él garantiza y determina que la forma en que yo estoy produciendo el medicamento es la mejor, evita la contaminación cruzada. El análisis que yo estoy haciendo es el adecuado. Entonces, es esa certificación que ellos dan para poderlo manejar. Y lógicamente otra parte que maneja es la expedición de los registros sanitarios. Cuando ustedes ven un medicamento que dice registro no sé qué, eso también, pero eso es más de pronto a nivel un poco documental, que establece el INVIMA, en donde nos pide a nosotros una cantidad de documentación para poder decir
este es el producto y va regido contra este registro sanitario. Cada producto tiene un registro sanitario diferente, dependiendo de la forma farmacéutica que sea presentado, pues también tiene una codificación ante el INVIMA para poder manejarlo. Entonces yo puedo decir, no, ya no voy a volver a fabricar este medicamento, cancelo mi registro sanitario. Entonces yo como laboratorio digo, ya no voy más. O lo voy a modificar porque ya no lo voy a presentar en frasco de 30, sino en frasco de 60. Entonces el INVIMA dice, bueno, si lo va a hacer, sopórteme con estudios de estabilidad, con información que no cambia de 30 a 60 nada del producto, o quiero sacar un nuevo producto al mercado, entonces listo, sopórteme cómo lo va a fabricar, con qué materias primas va a ir, el estudio de estabilidad, es decir, cuánto tiempo de vida útil le va a dar al producto. Esas fechas de vencimiento no son por querer, sino lógicamente eso va soportado en el tiempo para decir mi producto dura 2 años o dura 1 año y medio o dura 3 años. Eso no es tan aleatorio, sino yo tengo que darle un soporte y presentárselo ante el INVIMA para que diga, sí, su producto dura 3 años o su producto es mejor que lo deje a 2 años. Porque cambian las condiciones, cambian no sé qué. Entonces esa es una de las funciones principales que tenemos que tiene el INVIMA como ente regulador, aparte de certificación de plantas, esas certificaciones de registros sanitarios. Ya para entrar en contexto, entender un poco cuáles son las normas que nos rigen en industria. Y les voy a mencionar algo de cosmética. Lógicamente mi desarrollo no es propiamente en cosmética, yo me desarrollo más en la línea de fármaco, pero pues lógicamente sí tenemos una línea de planta cosmética. Entonces tenemos que conocer de alguna forma qué resoluciones, qué normativas nos establecen a nosotros. La línea cosmética también tiene que ser certificada por el INVIMA en las buenas prácticas de laboratorio bajo la resolución 2206 que se actualizó el año pasado. Teníamos antes una resolución de 1995, entonces también el INVIMA se ha dado cuenta que le toca moverse como se está moviendo la industria en actualizaciones, en exigencias, en cosas, y ya no pueden pedir normas de 1900 no sé qué, cuando todavía era de alguna forma muy rudimentario la forma de trabajo. Entonces también ha tenido que adoptarse en nuevas normas, en revisión de nuevas técnicas y nuevas especificaciones y nuevas cosas que está pidiendo. Entonces, por eso ya en la parte cosmética se hizo una actualización por lo menos del año pasado con respecto a eso. Entonces está la resolución 2206 en donde habla todo lo que debe tener buenas prácticas de manufactura. Entonces habla de el personal. Entonces, personal capacitado, personal profesional, personal con funciones establecidas, personal con cierto tipo de uniformes, formas de ingreso, formas de trabajo, instalaciones que sean separadas, que tengan un flujo coherente, la forma de producción. Entonces, si va a trabajar en líquidos, tiene que tener un área; si va a trabajar semisólidos, tiene que tener otra área; si va a trabajar la parte de grasas, todo eso. El área de control de calidad que debe tener, el manejo de... Y en las 2214, ellos de alguna forma ayudan a decir cómo voy cumpliendo yo en ese para poder después obtener la certificación. Entonces manejan una lista de verificación y de acuerdo a eso lo categorizan. La siguiente, por favor. Entonces, esta es como esa lista de chequeo. Entonces, él dice, si usted va a evaluar personal, entonces le van haciendo unas preguntas a uno. Entonces, eso le ayuda a uno también como una autoevaluación y saber qué tanto estoy cumpliendo frente a la norma que va a evaluarme a mí el INVIMA. Y establecen un criterio. Entonces, si usted tiene eso, está bien. Pero si no lo tiene, se puede convertir en algo mayor, crítico o menor.
Entonces, si cuenta con el personal de acuerdo con una formación, una experiencia, un desarrollo de funciones, sí, yo ya tengo perfiles de cargo, manuales de funciones, cumple, perfecto. Pero si no lo llega a cumplir, digamos como el crítico, entonces dice que tenga una suplencia, que tenga un reemplazo, es decir, que si se va el director técnico, ¿quién va a asumir responsabilidades? Si usted no lo tiene establecido, eso se le puede convertir en algo crítico en el momento que yo vaya y lo evalúe. Entonces, con esas guías y esos parámetros, uno puede ir conociendo como industria y de alguna forma, pues eso es una ayuda que nos da el INVIMA para poder decir, pues él no va a llegar así como, usted tiene, bueno, usted tiene, es decir, ellos tampoco son de cual encuestador de cumple, no cumple y eso, sino pues con la misma entrevista, con el mismo conocimiento, pues van evaluando estas cosas. Pero pues a uno para el principio y poder conocer qué tengo o qué no debo tener o cómo lo debo tener, es estas guías. Entonces, la forma de trabajo, la parte personal, entonces ellos en esa guía, en esa resolución, está mencionado todos los ítems y le dice a uno si cumple y cómo lo vería, cómo no lo dice. Siempre dice, cumple o no, decir, lo tiene o no lo tiene. Usted verá cómo lo hace para poderme cumplir. Entonces, con esas resoluciones, eso nos ayuda muchísimo a nosotros como industria a darnos una idea de más o menos hacia dónde encaminar en todos los aspectos, para posteriormente poder cumplir y poder obtener una certificación de buenas prácticas de manufactura. Entonces, digamos en instalaciones, entonces está diseñado el producto con una coherencia, lo tiene establecido por zonas, cómo lo tiene identificado, si tiene el espacio suficiente para hacer toda la recepción, almacenamiento, distribución. Entonces, de acuerdo a eso, son parámetros que sigue él estableciendo y evaluando con respecto a las condiciones de fabricación, digamos, a nivel de cosmético. Y digamos, en el área de cosmética, lo que les digo, teníamos ahorita la última para la parte de normatividad, salió ya una que agrupa diferentes países. Agrupa Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Y está el decreto 833. En donde ya establecen y armonizan un poco las normas de todos esos países para la fabricación de un producto cosmético. Entonces, si yo ya quiero llevar mi producto de Colombia a Perú y me uno con este decreto, pues ya va a ser mucho más fácil poder llegar mis productos a Perú. Y no, es que yo me rijo por otra norma, entonces tienes que ajustarte, tienes que pedir. Entonces, por este lado, esa normatividad por área andina, por países latinoamericanos, tratar todos de homologar de alguna forma esos requisitos, hace mucho más fácil poder hacer toda la parte de comercialización, exportación, importación de productos. Entonces, digamos, para cosmética ya tenemos la 833 que fue actualizada porque cambió el decreto 516 que teníamos del 2002 cambió a la 833. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a estar todo el tiempo actualizados, conocer. Entonces, por eso también el manejo de las normas a nivel microbiológico, a nivel de farma, a nivel de industria, son muy importantes porque todo el tiempo está cambiando. Entonces ya hay cosas que están solicitando en un país, que ya no están solicitando, que dijeron ya no hay necesidad de, si usted va a sacar de Colombia a Perú y está unido con esta decisión, ya no necesita tener el permiso o el registro de no sé qué. Entonces ya evita mucha tramitología, mucho trámite adicional si uno se empieza a acoplar a muchas cosas de esto. Entonces, por eso la industria cosmética también se está empezando a meter en eso. Antes la industria cosmética no era tan regulada, no era tan establecida en normas, sino era, bueno, está haciendo la cremita y funciona y muy bien. No, ya ahora sí, mira, tienes que certificarte como laboratorio, tienes que cumplir ciertas normas, si quieres entrar al mercado tienes que cumplir ciertas cosas, entonces ya no es tan fácil de yo quiero hacer,
porque ya en esta parte cosmética también se está restringiendo más, que solo decía, no, es que solo le pide al área de medicamentos, al área farma, pero cosméticos es mucho más laxo. Ya lógicamente está empezando a ser mucho más fácil poder controlar y manejar también un medicamento, porque igual un medicamento, un cosmético, por más que sea de uso externo principalmente, puede afectar o generar alguna reacción en las personas. Entonces también tiene que tener ciertos controles y ciertos cuidados y ciertas formas de trabajo, de adquisición de materias primas, de todo, para poder dar al final al consumidor un producto adecuado y de calidad. Lo que les decía, lógicamente, esa decisión es regular el control y vigilancia en el mercado, ayudar a una protección en la seguridad humana y garantizar calidad y vigilancia sanitaria. Eso es lo que ahora está manejando ese decreto del 833. Y ya para farma, para medicamentos, nosotros tenemos, basado en el informe 32 de la Organización Mundial de la Salud, el INVIMA sacó la resolución 1160, en donde ¿qué establece? Pues la forma de obtención o las guías para las industrias farmacéuticas obtener la certificación de buenas prácticas de manufactura. Entonces, como existe en la industria cosmética, aquí está en industria farma también esas guías, esa forma de trabajo, qué debo tener, qué debo obtenerlo para poderlo cumplir. A partir de este año, en septiembre, ya el informe 32 no es la guía con la que el INVIMA va a certificar a las compañías, sino lo va a manejar con el informe 37. ¿Qué diferencia adicional tiene el informe 32 al informe 37? Que nosotros como laboratorios de industria farma tenemos que contemplar una gestión del riesgo. ¿Qué se refiere a eso? Si yo llego a cambiar una materia prima, que digamos ya el fabricante ya no me la puede adquirir y me va a traer otra, entonces yo tengo que evaluar qué tanto me va a afectar a mí eso. Entonces, de alguna forma, el riesgo a algún cambio. Si yo voy a cambiar la fabricación de mi crema de una olla de 50 a una olla de 300, ¿me va a afectar? No, no me va a afectar porque lo que voy a hacer es a optimizar. Ah, listo. Entonces, su riesgo es nada o su riesgo es controlado. Pero si de alguna forma va a cambiar una materia prima que antes le venía en polvo y ahora le viene líquida, uy, no, aquí sí ya me va a cambiar. Entonces, esas cosas son las que empieza a pedir el informe 37 para la parte de buenas prácticas de manufactura. Entonces, ya no solamente es hago, sino evalúo si algún cambio presenta alguna situación. Entonces, a partir de septiembre de este año, cualquier laboratorio que se quiera certificar nuevamente con el INVIMA ya no lo va a hacer con el informe 32, sino lo tiene que hacer con el informe 37. Entonces ya esas cosas adicionales las va a pedir el INVIMA, que tenga uno contemplado y tenga uno evaluado eso, que la evaluación, como decía Carlos, la validación de si confirmar que mi proceso se está haciendo de la mejor forma, también lo pide el informe 37. Si yo tengo 100 productos, los 100 productos ya tengo que saber cómo los voy a fabricar, con qué máquinas los voy a hacer, con qué materias primas lo voy a hacer, y eso está evaluado en el riesgo de mi proceso. Entonces yo miro la dispensación de la materia prima, la fabricación, el envase, todo, si se va a ver afectado en algún punto, si yo lo llego a cambiar, no lo llego a cambiar, con qué lo voy a hacer, está establecido por ahí. Entonces ya de alguna forma se ha actualizado. Estos son más o menos los parámetros que tiene establecido la resolución. Entonces ellos evalúan no solamente... Dice buenas prácticas de manufactura, pero pues no solamente miran la parte operativa, sino en la parte de evaluación de la certificación de buenas prácticas de manufactura, se evalúa desde
desde toda la parte de gestión de calidad. Entonces, la parte de manejo de documentos, contratos, auditorías, quejas y reclamos, la manejo de la dirección, la parte de capacitación. Entonces, no es solamente cómo hago, sino lógicamente lo adicional que está para eso, cómo lo hago. Entonces está esta parte de gestión de calidad, los sistemas de apoyo adicionales como áreas de mantenimiento, áreas de gestión humana, áreas de tecnología. Entonces se incluye casi toda la totalidad de la compañía para que sean certificados con esta parte de buenas prácticas de manufactura. Entonces todo el tiempo están mirando ítems diferentes durante eso. Nosotros hace 2 semanas precisamente estábamos en esta certificación. Esta auditoría dura 4 días. 4 días, 3 auditores del INVIMA están evaluando todo el tiempo esto. Entonces, déjame ver el manejo de una queja, de un reclamo, cómo lo tienes, pero otra persona está viendo el proceso de fabricación y otra persona está viendo el área de gestión humana, el personal, la formación, las funciones, todo. Entonces, están evaluándote en esos 4 días, todo. Toda tu empresa completamente lo está evaluando para al final decirte, estás certificado, cumples, no cumples con respecto a estas normatividades que nosotros tenemos. Para la parte de producto estéril, maneja principalmente buenas prácticas de manufactura, pero basado en el informe 4445, porque lógicamente ahí en la fabricación de un producto estéril hay otras condiciones que se tienen que manejar, que eran varias de las que les mencionaba Carlos, digamos, esterilización del producto, si el producto se tiene que esterilizar al final por calor seco, por calor húmedo, hay una esterilización terminal, las pruebas de llenado, las pruebas del personal, lógicamente por ser áreas más controladas, la evaluación de los desinfectantes, si son estériles, si son efectivos, no son efectivos. Entonces, ante esas fabricantes de estériles, la Organización Mundial de la Salud sacó esos 2 informes diferentes al informe 32, porque contempla un poco más de cosas más críticas, un poco más controladas por ser un producto estéril. Entonces ya el manejo de los equipos, entonces cómo los esterilizan, cómo los sanitizan, cómo los transportan, la parte de si cuentan con aisladores para el llenado, toda la parte de pesaje ya desde un producto estéril, entonces el control de las áreas, el control de monitoreo de personal, de uniformes, de eso, el manejo de higiene del personal, entonces si les hacen exámenes de ingreso, de egreso, de retiro, de no sé qué, periódicos, todo eso llega hasta evaluar el INVIMA para poder garantizar y decir, estamos trabajando bien. Y esa certificación antes eran de 5 años, donde el INVIMA te decía, tú estás trabajando con buena forma, buenas prácticas de manufactura, se estaba dando el certificado cada 5 años, pero ahora es cada 3 años. Entonces, cada 3 años relativamente por obligación, tú tienes que presentarte ante el INVIMA y decirles, se me venció el permiso que usted me dio, necesito que vuelva, venga y me visite y vuelva y me permita continuar. Entonces, uno tiene que presentar documentaciones, tiene que hacer pagos por esos trámites y se programa como tal ese tipo de visitas. Entonces dice, vamos 4 días, vamos tales días, vamos tales personas y ahí está. Para industria farmacéutica hay otra normatividad que es aparte de decir que yo fabrico bien, que yo lo hago bien, certifico también al laboratorio de control de calidad. Esas son las buenas prácticas de laboratorio, BPL, donde también ellos evalúan ciertas cosas, pero también como en el área de estériles hay ciertos puntos que para, lógicamente, un laboratorio de control de calidad tiene que regir. Entonces está lo normal de personal, capacitaciones, el manejo de un producto, pero también está usted cómo maneja los reactivos, cómo maneja la parte analítica, qué estándares trabaja para sus procesos,
los equipos están calibrados, calificados, porque pues lógicamente son equipos que te van a dar a ti un resultado. Entonces, si tú no calibras o verificas un potenciómetro, que puede ser lo más sencillo, y dice que tu producto se debe mover entre 5 y 7, y tú no tienes el equipo adecuado y el equipo te da 4, entonces tú dices, no, el producto no está cumpliendo. Entonces, ¿qué? Pero puede ser es que la falla sea de tu equipo y no sea como tal del producto. Entonces, con esta certificación de buenas prácticas de laboratorio, también lo hace el INVIMA, vuelve y te visita, pero lo hace puntualmente hacia las instalaciones del laboratorio de control de calidad. Y hace una trazabilidad de proceso. Entonces, ¿cómo te llega la muestra? ¿Cómo la analizas? ¿Cómo confirmas qué le tienes que hacer? Entonces, eso a nivel documental. Listo. Ahora, ¿cómo lo vas a fabricar? No, yo lo analizo según la USP. Ah, listo. ¿Cómo te dice la USP que lo tienes que hacer? Que no, que incubar 3 días a 35 grados. Y, bueno, entonces déjeme ver cuánto tiempo lo incubó, a qué temperatura lo incubó, todo eso. Si no te da, ¿qué haces? Entonces, no, nuestro procedimiento dice que yo debo tomar una segunda muestra, el caso de Carlos hacer una investigación y mirar qué voy a trabajar y cómo lo trabajo y tomar una contramuestra y manejarla con otro analista. Bueno, eso lo tiene documentado, listo, le ha pasado, déjeme ver cómo lo trabajo. Entonces también el INVIMA va con personas expertas y te evalúan a ti esas condiciones. No son 4 días, son 3 días, son menos días, pero pues de alguna forma están todo el tiempo haciéndote eso. Y también te otorgan un certificado por 3 años. Entonces, digamos, en esa resolución está lo mismo que aparece con la parte cosmética, que también es como un cumple o no cumple de algo que te permite a ti saber si vas bien o no por buen camino. Entonces los ensayos microbiológicos se realizan en un laboratorio preparado y diseñado exclusivamente para eso. Entonces tú dices, sí, lo tengo. El personal conoce las funciones para eso. Se hacen ensayos calibrados, verificados, medios de cultivo. Se hace prueba de promoción de crecimiento para verificar la calidad. No, yo no tengo esa prueba de promoción de crecimiento. No, grave, porque lógicamente por norma debo cumplirlo, debo hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya lo establezco yo como laboratorio. Entonces no voy a hacerlo por estandarización con espectrofotómetro y voy a recuperar y voy a diluir y voy a sembrar después en caja, confirmar que el medio me recupera, me crece y cuánto me debe crecer. Listo. Cuenta con áreas separadas para ensayos de esterilidad u otros controles. No, yo no hago esterilidad. Digamos, en nuestro caso, nosotros no manejamos productos estériles. Entonces esto no me aplica. Yo no debo tener un área exclusiva para el manejo de. Entonces, como normas y pautas nos da dando el INVIMA para podernos a nosotros certificar. Entonces, eso. Cuenta con certificados de calibración de los equipos con los que está. Entonces, digamos, nosotros tenemos una persona exclusivamente dedicada a estar haciendo la evaluación de los equipos de todo el laboratorio, tanto físico-químico como microbiología. Entonces la persona dice, hay que hacerle mantenimiento en febrero, en septiembre y en diciembre. Entonces, mira, ahí este equipo, porque de alguna forma nosotros tenemos que garantizar las condiciones. El autoclave sí te está llegando a 121, porque ahí puedes reportarte, pero realmente sí. Entonces estoy calibrando la termocupla, que es la que me da la lectura de la temperatura para confirmar que el autoclave sí me está llegando a 121. Entonces con eso el INVIMA se va muy tranquilo y te da la certificación diciendo, si usted dice que su producto tiene ausencia en E. coli, es porque tiene ausencia en E. coli. Y no es que de alguna forma, como yo estoy trabajando, no sea capaz de pronto de detectar una contaminación. Entonces, por eso, de alguna forma, el INVIMA hace esos seguimientos, esas vigilancias, ha establecido esta normatividad para al final decir, está bien, y la persona que lo va a consumir le va a funcionar, le está dando lo que es, y no los casos que se ha presentado de productos que son homeopáticos naturales, pero han encontrado que tiene sustancias químicas. Entonces, o no trae la concentración que es. O el medicamento está generando alguna reacción adversa porque trae algo adicional
que se llaman impurezas que pueden afectar eso. Entonces, por eso, de alguna forma, todas estas normas para la industria farma son tan exigentes, son tan seguidas que uno dice, no, pero cada 3 años vienen y me visitan, no, ¿qué? Pero imagínate, si no lo hicieran, ahí sí peor sería la cosa. Entonces, por eso, de alguna forma, esta normatividad la tiene que conocer uno. Y pues, lógicamente, hay normatividad para el área de microbiología. Entonces, si yo estoy en el laboratorio, yo no solo tengo que se procese y haga, sino yo tengo que eso. Mirar que el equipo con que lo estoy haciendo, el medio de cultivo con el que lo estoy evaluando, la cepa que estoy trabajando. Entonces yo ya me tengo que volver un poco más conocedor, no solamente de mi proceso, sino de estas normas que dicen qué debo tener, qué debo cumplir para poder decir cómo estoy trabajando, lo estoy haciendo bien. Y ahí ya a nivel, que era la otra función que mirábamos con respecto a las actividades del INVIMA, que es la generación de registros sanitarios. También se hizo una actualización de 2 decretos, el 3334 y el 335, para eso. Entonces, uno es para la renovación o suspensión de los registros sanitarios y la otra es para la obtención. Entonces, también se actualizaron esos decretos hasta ya hará 15 días la nueva versión de 2022 en donde dice eso. Entonces dice, ahora usted para una renovación la puede ser automática, ya no tiene que presentarse al INVIMA, presentar la documentación, sino ya la puede adjuntar virtual, ya puede adjuntar el pago virtual. Para una renovación solo estamos pidiendo esta documentación, pero si es un nuevo producto, lo va a sacar así, o lo que les decía, no, yo ya no voy a fabricar más este producto, yo tengo que notificarle al INVIMA, tengo stock de producto durante un mes, después de ese mes ya no hay, suspéndame o cancéleme el registro sanitario. Para la otra, que es la 3335, que es esta certificación de cumplimiento, antes el INVIMA decía cumples o no cumples. Te doy el certificado de buenas prácticas de manufactura porque todo está perfecto, o no lo tienes porque hay algo crítico de lo que tienes que cumplir que no lo estás haciendo. Entonces no te certifico. En este nuevo decreto hay un punto intermedio, cumples condicionado. Entonces, de las 10 cosas que yo te evalúo, estás cumpliendo 8, pero 2 no. Pero pues tienes la gran mayoría, es decir, tampoco te puedo decir que no lo estás haciendo bien, pero algo te falta. Entonces ahora con este decreto 335 está diciendo, te certifico, pero quedas bajo seguimiento. Vuelvo en 3 meses y te evalúo. A ver si ya lo que te faltaba lo hiciste. Entonces ya queda uno con una certificación mal que bien condicionada para eso, porque antes decían, eso no es, y uno dice, pero también estoy cumpliendo mucho, ¿y por qué ahora me va a decir que no? Entonces, en ese nuevo decreto está cumples condicionado o no cumples. Entonces, de acuerdo a esas categorías, pues el INVIMA te genera a ti el certificado de buenas prácticas de manufactura. Pues lógicamente nosotros, como les comento, tuvimos auditoría tanto de buenas prácticas de laboratorio como buenas prácticas de manufactura con el INVIMA hará 15 días. Yo le decía a Jimena, menos mal me cogiste terminando auditoría porque antes no te hubiera podido ni responder la llamada porque estaba súper embolatada, lógicamente respondiendo a esas auditorías. Fueron 2 semanas seguidas. Muchas veces el INVIMA hace esas auditorías en conjunto, es decir, en la misma visita te evalúa las 2 cosas, tanto el laboratorio como la parte de planta. A nosotros nos la separaron, entonces una semana tuvimos el laboratorio y en otra semana tuvimos planta, entonces fueron semanas bastante complicadas referente a eso. Pero lógicamente ya con estas certificaciones el INVIMA te dice, perfecto, estás trabajando de la mejor forma, lo estás haciendo. Nosotros pudimos pasar cumple sin ningún inconveniente, es decir, no quedamos condicionados, un cumple 100% de las actividades para poder tener esa certificación durante estos 3 años. Entonces, para nosotros, lógicamente, eso es
gran satisfacción la inversión y el manejo tanto en personal como en tiempo, como lógicamente financiero, para poder dar cumplimiento a todas estas normas. Es decir, tienes o no tienes, ya para nosotros el no tienes no existe. Todo debe estar y la idea es mejorar eso que tú tienes. Entonces ya no solo manejamos el registro de la incubadora con la auxiliar, tome el datico escrito, sino ya manejamos un software en donde nos establece todo el tiempo una medición. Ya no manejamos un potenciómetro tan básico, sino el potenciómetro te da una calibración, te da un valor. Entonces ya para nosotros es ir mejorando y dándole mejoras a ese cumplimiento de normas. Entonces, por eso les digo que no es solamente yo hago, sino cómo hago para mejorar y poder optimizar ese cumplimiento normativo. Y por eso también el INVIMA tiene que ir actualizándose en eso, porque se está dando cuenta que la industria está empujando a mejorar las cosas y al dar mejor calidad en los productos. Entonces, por eso de alguna forma nosotros pues hacemos eso, y para la industria farma este manejo y exigencia que hace el INVIMA no tiene opción. Es decir, se cumple, o si no, exacto, pierdes tú todos tus trabajos, todo lo que representa para la gente. Es decir, no solamente los que estamos en el laboratorio, sino todos los que estamos adicionales ahí en esa parte de trabajo y nuestras familias y todo lo que representa el estar por ese lado cumpliendo una normativa. Entonces, por eso hay muchas de las partes que el INVIMA pide y que va cambiando y que estamos trabajando para poder ofrecer mejor calidad, tanto de ellos como parte de nosotros. Entonces, por eso esa parte de normas, uno dice, no, pero la norma, la legislación y sacan, pero eso hace que cada vez también mejoremos y lo hagamos de alguna forma. Y este decreto 667 está cambiando del 95 a la versión 2022 para la obtención de registros. Entonces ya también está manejándose de alguna forma más virtual y de evitar tanto trámite, que es la idea que tiene también toda la parte del gobierno para manejo de documentos. Entonces tú ya también montas en una plataforma toda tu documentación ante el INVIMA, le haces una notificación y ya no es haga la filita y mande el mensajero y presente la carpeta de el estudio de estabilidad de tanto tiempo, sino ya todo eso va cargándose de alguna forma virtual. Entonces también por ese lado, pues normatividad, tecnología, todo va cambiando para hacer las cosas más ágiles. Para sacar un registro, una licencia, antes con el INVIMA eran 3 años, es decir, tú no puedes sacar un producto antes de 3 años. Dicen, no, pero pues el mercado me está pidiendo que lo saque ya. Entonces el INVIMA dice, no, listo, entonces ya manejémoslo de alguna forma más rápida, entonces haga una renovación automática, ya simplemente soporte esto, entonces eso ya te va saliendo a ti en meses y no tener que esperar años a que las cosas se den. Entonces, esta parte de normas y manejo todo el tiempo tiene que estar cambiando y tiene que irnos mejorando nosotros en cuanto a esa parte de industria. Y ya, creo que terminé. Exactamente. Muchísimas gracias, muy amables por toda la atención. Viviana, pues muchas gracias. Vamos a ver si de pronto hay alguna pregunta de los muchachos, preguntas, dudas. Pendientes de ir al laboratorio CESFRIEC a hacer prácticas para que vivan la experiencia del INVIMA ya metido. 2 semanas duras. Como dice Jimena, yo tengo un analista de ustedes hace 4 años, egresado de la universidad. Lógicamente, él ya por el tiempo de experiencia que está, él estuvo todo el tiempo haciendo acompañamiento a la auditoría. Él ya, pues lógicamente habla con los auditores, les explica el proceso que estamos haciendo, cómo lo estamos trabajando. Entonces, por eso les digo que no es solamente el yo proceso, sino él ya conoce de alguna forma la norma. Él ya tuvo precisamente en estas 2 semanas, por lo que fue como tan complicado, estuvo al frente en las auditorías.
Él estuvo con los auditores respondiéndoles, mira, nosotros validamos el proceso así, nosotros manejamos de tal forma, hizo presentación física del laboratorio, entonces sí es no el volverse solamente el analista, sino él ya en este momento se está volviendo el respaldo completamente al área de microbiología por cualquier situación. Entonces no es solamente decirles me vuelvo muy operativo, sino de alguna forma abrir la mente a que nosotros podemos hacer más cosas y podemos lógicamente participar y estamos ahí. Normativa del INVIMA pide que el área de microbiología sea formada y esté compuesta por microbiólogos, entonces no es el tecnólogo, no es el que se está formando, sino ya es gente profesional que esté conformando esas áreas. Entonces eso también nos da peso de decir, simplemente el profesional es el que puede tener el área y tiene la potestad de poder manejar y decidir y manejar y entender, porque eso a veces no todo el mundo es tan fácil entender la microbiología para decir si está bien o no está bien. Entonces es con el criterio de uno poder definir y poderlo manejar. Entonces sí es eso de ir encaminándose poco a poco a algo más que no sea lo técnico, sino un poco más, una formación un poco más integral con respecto a la parte de micro. Sí. Bueno, muchachos, agradecerte, Viviana, la certificación esta semana yo se la pido a la doctora Aura, que ahorita está un poquito más ágil eso. Por tu colaboración acá con nosotros. No sé si el profe Campo quiere decir algo. Al de bar. Sí, señor. Con mucho gusto. A ustedes, muchas gracias por tenerme en cuenta, por seguir dando a conocer realmente desde la parte laboral y la parte de trabajo, cómo nos estamos desempeñando nosotros como los microbiólogos, y no solamente dejarlo a nivel de universidad, sino realmente ya en un campo de acción. Entonces, tener en cuenta esa parte de poderles compartir, de poderles decir qué estamos pidiendo, qué está pidiendo la industria realmente a nivel profesional y a nivel, pues en este momento, digamos, normativo con respecto a desarrollo de cualquier actividad. Entonces, muchas gracias a ustedes por permitirme poderles contar un poco más ya desde la vivencia de hace 2 semanas que está pidiendo el INVIMA normas para eso, para cualquier tipo de cumplimiento.